nuestro. Gracias por este día que tú has creado para que nos gocemos, nos alegremos en ti. Gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos a ti, de invocar tu nombre, de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, afírmanos, danos entendimiento, da revelación por tu Espíritu. Aplica tu palabra en cada corazón esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te exaltamos y te bendecimos, porque hemos probado que tú eres bueno, sabemos que tú eres grande y que no hay nadie que pueda estorbar las cosas que tú haces, y hemos entendido que solo tú eres santo y por lo tanto digno de toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a continuar meditando la palabra de Dios bajo este enfoque de la nueva serie, enfocados en lo sobrenatural. Vamos a tratar de, a través de esta serie de meditaciones, poner nuestra atención, nuestra mirada, nuestro corazón en las cosas sobrenaturales, y vamos a ir poco a poco profundizando y utilizando una serie de principios que se encuentran en la palabra de Dios para que podamos levantarnos, trascender de lo que es lo normal para nosotros, andar por vista, vivir por lo que percibimos por nuestros sentidos y levantarnos a un nivel diferente, viviendo por fe, enfocados en las cosas que no se ven. Así que quiero comenzar esta mañana a manera de introducción estableciendo o reconociendo que esta es nuestra realidad. La experiencia humana en nuestra vida es que siempre nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en lo físico, nos enfocamos en lo natural, porque eso es lo que para nosotros es real. Y debido a que nuestros sentidos físicos, nuestros sentidos corporales nos permiten percibir todo lo material, todo lo natural o físico, siempre estamos inclinados a enfocarnos en eso. Por ejemplo, cuando describimos a alguien, usted no dice, aquel hermano que bien generoso, usted no dice, aquel hermano que siempre anda contento, sino que dice, aquel gordo, hombre, o dice, aquel que tiene un bigote así parado, y nos enfocamos en una descripción en lo físico, en lo natural, porque estamos enfocados de esa manera. Lo mismo sucede cuando queremos elegir una cosa. Nos enfocamos en el color de las cosas, nos enfocamos en el tamaño, no consideramos el valor, la utilidad, así como no consideramos las virtudes de una persona, sino que nos enfocamos en su aspecto y su apariencia. Muchas veces adquirimos cosas enfocados en que nos gustan, nos atraen, independientemente del valor o de la utilidad que vamos a obtener, porque nos enfocamos más en lo superficial, en lo externo. O aún cuando tenemos problemas, y es principalmente uno de los enfoques de este tema, nos enfocamos en lo que podemos hacer, en lo que tenemos, los amigos, los recursos, la experiencia, y no consideramos lo sobrenatural, como terminamos el domingo pasado. No terminamos enfocándonos en lo sobrenatural como una fuente de recursos para nosotros. Esto también se aplica por norma cuando se habla de elegir pareja. Generalmente se dice, ¿verdad?, de que una mujer se fija más en si el hombre tiene recursos, finanzas, es un buen trabajador, si es un profesional, y el hombre se fija más en la apariencia, en la estatura, en la belleza, en el atractivo físico, y no hay realmente un interés en los valores o en las virtudes. Entonces, en todas las áreas, la experiencia humana es que nos enfocamos más en lo externo, en lo superficial, en lo que vemos, en lo natural, y no nos enfocamos en lo interior. No nos enfocamos en lo espiritual o en los valores o en la utilidad. Y esto es normal, porque como seres humanos somos afectados por nuestra alma, por nuestros sentidos, nuestra percepción física de todas las cosas. Y ahí es donde tenemos que reenfocarnos. Tenemos que aprender, como la palabra dice, a mirar las cosas que no se ven. A fin de que pueda comprender lo que estoy exponiendo como introducción, podría mencionar que en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 30, hablando de esa contraposición de lo espiritual o lo interno y lo exterior o lo superficial, en Proverbios 31, 30 dice, engañosa es la gracia y vana
la hermosura. Pero se mira. Y está hablando acerca de una mujer que tiene gracia, que tiene manera, que camina de una manera que llama la atención, que tiene belleza física. Pero dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahí es donde está el verdadero valor, en el tener temor de Dios. Ahí es donde está la virtud. Y entonces hay una contraposición entre la hermosura, que es visible, que es percibible fácilmente, y el temor, la honestidad, la decencia de una mujer, la piedad de una mujer, que en alguna manera es puesta en un plano secundario cuando debería de ser lo primero. Pero eso es parte de lo que la palabra de Dios nos muestra con respecto a la actitud que generalmente se tiene en lo natural. Una escritura más en Proverbios 11, verso 20, que nos demuestra esta contraposición, es 11 verso 22 de Proverbios, dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, en la mujer hermosa y apartada de razón. Yo no sé cuántos de ustedes saben, mi madre acostumbraba a comprar su cerdito y criarlo y venderlo, y todos éramos felices cuando ese dinero llegaba a la casa. Pero los cerdos son tan traviesos que andan haciendo hoyos por todos lados. Entonces a los cerdos se les rompe el hocico con una lesna, se les hace un agujero y se les traba un anillo de metal, un alambre, algo ahí para que el animal, cuando anda queriendo rascar, cuando anda queriendo hacer hoyos en la tierra, por causa del dolor, deje de andar haciendo agujeros. No sé cuántos se identifican con eso y entienden lo que estoy hablando. Los jóvenes probablemente ni saben lo que es un cerdo, porque vivimos en otro mundo. Pero el punto es que era normal ponerle un anillo, un aro en la trompa, en el hocico al cerdo. Ahora viene el proverbista y quiere ocupar un ejemplo que llama la atención de una manera tremenda, diciendo que una mujer hermosa, pero apartada de razón, ahí está la contraposición, tiene belleza física, es atractiva físicamente, pero es insensata. No tiene una virtud como el tener temor a Dios o la honestidad y la decencia. Y entonces viene el proverbista y dice, es que eso sería comparable, esa mujer hermosa pero insensata, apartada de razón, que no tiene temor de Dios, es comparada a un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Sí tiene una utilidad, pero es menospreciable. Es algo que no vale la pena valorarlo. Entonces la forma en que el proverbista lo pone es tremendo, porque lo que está diciendo es prácticamente que una mujer, por muy bella que sea, por muy atractiva, por muy perfecta que sea en lo natural o en lo físico, cuando no se considera su condición espiritual o sus valores o su falta de valores, entonces se tiene una percepción muy equivocada, muy superficial de lo que realmente esta persona es. Y esto nos muestra o nos ilustra, hermanos, la idea de que nosotros como seres humanos somos dados a enfocarnos siempre en lo material, en lo físico, en lo superficial, en lo externo. Pero donde quedó más claro fue cuando en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, llegamos al punto donde Dios, habiéndole dicho a Samuel que iba a ungir a alguien como rey, Samuel pensó que ya había encontrado quién iba a ser el rey, el sucesor de Saúl, cuando él vio a uno de los hermanos de David. Y en el verso 7, después de que Samuel había declarado, ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová, como que dice, es que este tiene que ser, tiene un gran porte, tiene realmente una apariencia impresionante, se le ve que va a ser un buen caudillo, un líder militar, tiene presencia, me impacta, es que este tiene que ser el rey. Dios le dice en el verso 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí queda, hermano, al menos para mí, de una manera más clara, esta idea que estoy tratando de compartir, de enfocarnos en lo sobrenatural, de enfocarnos en lo espiritual.
partiendo de la base de que es normal, es comprensible, Dios lo sabe, nosotros lo hemos vivido, lo experimentamos, nosotros miramos lo que está frente a nuestros ojos. Nosotros miramos la apariencia y eso nos lleva al error muchas veces de juzgar según la apariencia, según lo que miramos, juzgamos, emitimos juicios y nos equivocamos. Porque no conocemos las intenciones, no conocemos el corazón, muchas veces no conocemos todos los detalles de las circunstancias de las cuales hemos sido testigos y entonces emitimos un juicio. Pero en este caso la declaración que se encuentra registrada aquí es sumamente importante. Porque lo que Samuel tuvo que aprender es lo que todos nosotros tenemos que aprender. Que hay una forma diferente de mirar. No mirar lo que está delante de nuestros ojos. No mirar las cosas que se ven, dijo el apóstol Pablo, sino las que no se ven. Las cosas espirituales. Porque las cosas que no se ven son eternas. Así que al hablar de enfocarnos en lo sobrenatural, la idea es enfocarnos en el mundo espiritual. Cuando yo hablo acerca de que nos enfoquemos en lo sobrenatural, mi intención es que cada uno de nosotros como seres humanos, conscientes de que vivimos en un mundo físico, natural, que tenemos necesidades materiales las cuales Dios conoce, aprendamos a enfocarnos en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es real. Amén. Ahora comencemos entonces hablando un poco acerca de la importancia de enfocarnos en lo sobrenatural. Terminé en la exposición pasada hablando acerca de que como creyentes tenemos que aprender a vivir enfocados en los recursos sobrenaturales que hay para nosotros. ¿Cuántos ya saben que tenemos recursos sobrenaturales? La palabra de Dios nos habla acerca de ángeles que están siendo enviados a favor de los herederos de la salvación. La palabra de Dios nos habla de que tenemos la armadura de Dios disponible y dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca del nombre de Jesús, la sangre de Jesús. La palabra de Dios nos habla acerca de los dones espirituales y todos estos son ejemplos de recursos sobrenaturales que nosotros podemos considerar mientras vivimos esta vida natural. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos de esta manera. Nuestra vida natural estará llena de problemas, dificultades, adversidades, injusticias, consecuencias de nuestras malas decisiones, ataques de parte del enemigo que va a tratar de robar, matar, destruir nuestra vida. Pero nosotros siempre tenemos que recordar que hay una fuente de recursos sobrenaturales y es Dios y su reino y su obra a favor nuestro. Entonces, en cualquier circunstancia que nosotros tengamos que enfrentar, siempre tenemos que pensar en el respaldo de Dios que está disponible para nosotros. Y al pensar en el respaldo de Dios, no pensar en sus amigos en lo natural, no pensar en sus recursos económicos en lo natural, no pensar en su experiencia o en sus capacidades, sino pensar en Dios como la fuente de todas las bendiciones. Pensar en Dios como aquel que puede enviar socorro desde Sión. Pensar en Dios que es el que da la victoria, no importando que el caballo se haya preparado para la batalla. Pensar en Dios como la fuente, como la provisión de toda necesidad que nosotros podamos experimentar. Y entonces mentalizarnos a vivir con una expectativa de recibir milagros. Nosotros como creyentes somos llamados a vivir enfocados en lo sobrenatural. Y enfocarnos en lo sobrenatural nos permite vivir con la expectativa de recibir milagros. Cuando el médico dice es cáncer, ok, entonces está la oportunidad de un milagro para ser sanado de cáncer. Cuando los médicos dicen solamente hay 3 meses de vida, es la oportunidad para tener la expectativa de decir no voy a morir, sino que voy a vivir y voy a contar las obras del Señor. Nuestras circunstancias naturales tienen que llevarnos a la fuente de recursos espirituales, pero por naturaleza todos nosotros nos acomodamos a lo material, a lo físico, y es ahí donde voluntariamente tenemos que hacer un cambio, y sobre ese cambio comencé a hablar en la sesión pasada. Dios nos quiere enfocar en lo sobrenatural, pero ahora es nuestra responsabilidad que nosotros nos enfoquemos. Eso fue lo que hizo David. Salmo 121, verso 2,
David hizo esta declaración: mi socorro viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Era común en ese tiempo antiguo que los reinos o los reyes hicieran alianzas. Muy común. Porque a través de las alianzas los ejércitos se hacían mucho mayores y podían enfrentar enemigos más grandes. Pero qué mejor tener a Dios como nuestro ayudador. Y que aunque no lo vemos, podamos estar convencidos, persuadidos, seguros de que su ayuda es una realidad y es la más valiosa ayuda que podemos obtener. Porque Él es el que determina la victoria. Él es el que levanta. Él es el que puede dar vida a los muertos y no hay nada imposible para Él. Entonces vemos que lo que David hizo, mis hermanos, viene a ser un ejemplo de lo que tiene que ser nuestro estilo de vida. Mi socorro no viene de mis parientes, no viene de mis amigos, mi socorro no viene del gobierno, no dependo del gobierno, mi socorro no viene de mis propias fuerzas o capacidades o de mis habilidades, de las experiencias que yo he tenido antes. Mi socorro viene de Jehová, pero es una decisión personal, es una decisión consciente que cada uno debe de tomar. Normalmente, y es algo muy fácil en lo cual ponernos de acuerdo, cuando alguien tiene una necesidad económica, lo que hace es buscar a alguien que sí tiene, porque sus ojos miran al hermano, a la persona, al familiar que sí tiene, y entonces lo más fácil es ir donde esa persona, exponerle su problema, su necesidad y pedirle, porque en la condición natural, racional y lógica es muy fácil acercarse a alguien y pedirle. Y mucha gente, incluso creyentes, se acostumbran a vivir en ese nivel, pidiéndole a los hermanos, pidiéndole a los amigos, pidiéndole a la familia, porque no están enfocados espiritualmente, no están enfocados que Dios es poderoso para levantar del polvo al pobre y al menesteroso. No están enfocados que el Dios Todopoderoso puede multiplicar lo poco y convertirlo en mucho. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay dos maneras de vivir: apoyados y dependiendo de lo natural, o apoyados en el Dios de los cielos. Y la palabra dice que bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, porque atravesando el desierto lo va a convertir en estanque de aguas. O sea, aún la etapa más difícil para muchos, para un creyente, va a ser un tiempo de bendiciones, va a ser un tiempo de satisfacciones, va a ser un tiempo de milagros. Así que, hermanos, al hablar de esta serie, de enfocarnos en lo sobrenatural, la intención es que despertemos espiritualmente y nos enfoquemos en que es posible hacer una colección de milagros en los años que están por venir. ¿Alguien me entendió? Hay gente que anda recogiendo basura en la calle. Usted haga una colección de milagros para que Dios sea glorificado. Y cada problema, cada necesidad, véalo de esa manera, como una oportunidad para un milagro más. Véalo como una oportunidad para experimentar la gracia, el poder, el favor de Dios. Pero, insisto, es su decisión enfocarse. Lo mismo que hizo David, hizo Moisés. Hebreos capítulo 11, verso 27, dice que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Hay una frase muy extraña ahí, porque se sostuvo, como que dice, como viendo al invisible. Hermano, para nosotros es fácil, leemos un renglón de la Biblia, no profundizamos, no entendemos lo que significaría realmente el vivir ese momento. Nosotros, al no tener la experiencia personal, no podemos comprender los sufrimientos de otros, las circunstancias de otros, y pasamos de largo. Y eso nos pasa con los registros bíblicos. No alcanzamos a comprender la profundidad de las cosas que están siendo dichas. Recuerde que Moisés era un descendiente directo, por así decirlo, de Faraón, y algunos sostienen que probablemente pudo llegar a ser el siguiente gobernante en Egipto, al ser supuestamente hijo de la hija de Faraón. Moisés tenía bajo su disposición toda la gloria de Egipto, el poder, la autoridad, las riquezas, la honra, la fama que le correspondía a un faraón podría haber sido suya. Pero él renunció a todo lo que él miraba, porque él sabía que había un galardón mucho más grande, lo que dice la palabra de Dios.
Pero en este punto de la historia de Moisés, él dice de que él dejó a Egipto, dejó todo lo que tenía, dejó toda la seguridad que había en Egipto, dejó todos los recursos del respaldo y dice de que él huyó, se fue, abandonó todo eso y no tuvo temor de la ira del rey que podía haberlo mandado a buscar hasta encontrarlo. Y se fue al desierto. Y en el desierto vivió 40 años, ni lo que tenemos nosotros como iglesia, hermano. Y algunos ya en la etapa que tenemos se cansaron, se aventaron del barco, ya están en el mundo, ya están arruinados, otros están muertos porque no hicieron lo que Moisés hizo. Moisés permaneció, Moisés se sostuvo como viendo al que no puede ser visto. ¿Qué significa eso? Significa que él vivió esos 40 años con una convicción de que el verdadero Dios era el Dios de su pueblo, de que el verdadero Dios habría de cumplir sus propósitos y que aunque no lo entendía, aunque no sabía por qué, y estos son parte de los capítulos que le digo que aparentemente son pérdidas, aunque él no podía entender por qué Dios por 400 y algo de años dejó a Israel cautivo, siendo esclavo de los egipcios, él sí podía creer que Dios al final habría de cumplir su propósito. Hay etapas en nuestra vida que no entendemos, pero si tan solo seguimos confiando en Dios, creyendo en Él, esperando en Él, al final vamos a ver su gloria. Y no importa que no entendamos lo que estamos atravesando, probablemente fue nuestra culpa, probablemente simplemente una asignación del infierno o del diablo que se levantó en contra nuestra, pero creerle a Dios vence al mundo, vence al diablo y nos establece en victoria. Entonces esta frase es importante. Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no tenía una experiencia con Dios cuando él huyó. Moisés no había hecho ningún milagro. Quiero que se meta en la historia. Moisés no había hecho ningún milagro. ¿Cuándo fueron hechos los milagros por medio de Moisés? 40 años después, cuando Dios lo asigna a que regrese para libertar al pueblo. Pero durante los 40 años que él estuvo en el desierto, él vivió una vida natural. Pero en su vida natural, él vivió sosteniéndose como viendo al invisible. Y hermano, esta es la base de la victoria. Seguir viendo, enfocado, dependiendo, considerando, creyendo, esperando que el Dios de los cielos, el Creador de los cielos y de la tierra, va a manifestarse. Nuestra vida está en sus manos y nadie puede arrebatarnos de ella. Y que Él cumplirá su propósito en nuestra vida y podemos seguir confiando y dependiendo de Él. Entonces concluyamos a manera de un concepto que enfocarnos en lo sobrenatural es dos cosas. Enfocarnos en lo sobrenatural es reconocer la realidad del mundo espiritual. ¿Amén? Voy a ocupar este ejemplo. Al estar acá en este local, a mí, y yo creo que también a usted, se nos olvida que estamos en el aire. A usted se le olvida, ¿no es cierto? O usted está pensando que allá debajo hay un gran hueco, ¿no? O quizás usted no está consciente, ¿verdad? Porque no ha ido a la primera planta y no ha visto para arriba y se ha dado cuenta que más alto que lo que tenemos nosotros como techo, esto es el techo o una parte del techo de la primera planta. Porque nosotros estamos conscientes de nuestra realidad. Aquí estamos en lo físico, en lo firme. No nos caemos. Nadie está pensando a ver si este chunche no se hunde, ¿verdad? No, se nos olvida porque lo que percibimos es un ambiente de seguridad en lo material. Hay cierta comodidad al sentarse en la butaca. Aquí estamos tranquilos. Pero se nos olvida, no somos conscientes de la realidad de que este es un asunto que está en el aire. Ahí estamos colgados. Ya algunos ya los veo preocupados ahora. El asunto entonces es este. Cuando uno llega a saberlo, uno como que se conecta y entonces la percepción afecta nuestro temor, afecta nuestra forma de comportarnos, porque lo que sabemos, lo que creemos, la información que recibimos afecta nuestra forma de vivir. Y es por eso que es bien importante que nosotros nos llenemos de la información relacionada con el reino de Dios, con la voluntad de Dios, con las promesas de Dios, porque estas van a afectar nuestra manera de vivir. Amén.
Cuando usted llega a estar consciente de que el mundo espiritual es una realidad, usted ahora se puede enfocar en lo sobrenatural. Porque usted sabe cuál es la realidad. Sí, vivo en un mundo material, vivo en un mundo físico, pero hay un mundo espiritual que Dios creó. Es una realidad innegable. Y esto entonces nos lleva a la segunda parte del concepto de lo que significa enfocarnos en lo sobrenatural. Enfocarnos en lo sobrenatural es depender de la intervención divina para recibir milagros. Quisiera que alguien se emocionara con eso. Enfocarnos en lo sobrenatural es que como yo estoy consciente que existe un mundo espiritual y conozco la voluntad de Dios y conozco las promesas de Dios y la obra de Dios a favor mío en la cruz, el derramamiento del Espíritu Santo, conozco los planes que Dios tiene revelados a través de la palabra, entonces yo vivo dependiendo de Dios, dependiendo de que Dios intervenga en mi condición natural, en mi condición física, que Dios intervenga y obre milagros en mis circunstancias. Eso es enfocarnos en lo sobrenatural. Entonces usted sale de aquí ahora con algunas escrituras más que vienen a ser el fundamento de su vida. Usted está consciente de sus problemas, sus necesidades, peligro, amenazas, enfermedades, falta de trabajo, lo que sea. Usted está consciente de eso. No lo vamos a negar. Es una realidad, bíblicamente una realidad pasajera, porque Dios puede cambiarla en un instante. Dios dice que Él en un instante puede derribar a nuestros enemigos. Dios dice que en un instante Él puede saciarnos con lo mejor del trigo. Él puede darle vida a los muertos en un instante. Dios puede obrar en fracciones, milésimas de segundo, un milagro. Entonces, enfocarnos en lo sobrenatural es que estoy consciente de mi condición en lo natural, pero dependo de lo sobrenatural, dependo del mundo espiritual y vivo con expectativa. Un milagro. Un milagro, un milagro. No hay posibilidades para que le den trabajo por causa de su edad. No hay posibilidades porque no tiene una gran experiencia, pero hay posibilidades para un milagro. Que el que puede abrir puertas y nadie las cierra, abra una puerta para usted. ¿Puede creerlo? Entonces verá la gloria de Dios. No hay posibilidades en lo natural. Ya trataron, ya se gastaron el dinero, hubo una gran inversión, por así decirlo, por recuperar la salud, como dice la palabra de aquella mujer que se había gastado todos los médicos, pero antes bien le iba peor. No hay posibilidades en lo natural, pero hay un Dios que da vida a los muertos. Hay un Dios que da vida, aliento y todas las cosas. Y hay una oportunidad para un milagro. Si alguien puede creerlo, entonces puede recibirlo. Eso es lo importante. Enfocarnos en lo sobrenatural. Yo soy consciente. Soy un ser con un cuerpo físico, con necesidades materiales. Pero mi verdadero ser es un ser espiritual. Y tengo habilidades espirituales. Y tengo facultades espirituales. Vivo en un mundo natural, vivo en un mundo físico. Pero también es real que hay un mundo espiritual. El reino de Dios pertenece al mundo espiritual. Y el reino de Dios gobierna sobre el mundo físico. El reino de Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, como se le reveló por medio de Daniel a los reyes de su tiempo. Entonces, cuando yo me enfoco en esto, conozco mi realidad natural, pero conozco mi realidad espiritual. Y eso me hace vivir con un entendimiento que Jesús trató de transmitirlo a sus discípulos a través de esta declaración. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fuente para nosotros como creyentes no es solamente el mundo natural, no es solamente lo físico, sino también lo espiritual. El pan puede sustentar nuestra carne, nuestro cuerpo. El alimento físico va a ayudarnos, es bueno, es necesario, pero la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es espíritu y es vida, dijo el Señor Jesús. Entonces ahí podemos ver las dos fuentes. Ahí podemos ver los dos recursos que están disponibles para nosotros. Entonces renunciemos, iglesia, a continuar caminando con una mente natural, únicamente pensando en nuestra habilidad, capacidad, amistades, amigos, experiencia, recursos, y
comencemos a enfocarnos en el Dios que hace milagros, en el Dios que hace maravilla, en el Dios que nos invita a que si clamamos, Él va a respondernos con tremendas cosas, en el Dios que ha probado, que está interesado en bendecir a su pueblo, en bendecir a los que esperan en Él, a los que le creen, a los que se esconden, a los que confían en su misericordia. Así que enfoquémonos en lo sobrenatural, reconozcamos la realidad del mundo espiritual y dependamos de esa intervención divina para recibir milagros. Es bien difícil, en cierta forma, porque nuestra mente se va a oponer. Cuando hay un diagnóstico médico, lo más normal es aceptarlo. Lo más lógico es, bueno, el médico es el que tiene la experiencia. Él sabe por qué lo dice. Y sí, puede ser que el médico sepa por qué lo dice. Y sí, puede ser verdad que el diagnóstico es correcto, pero eso no anula la realidad que Dios puede revertir la condición de salud de una persona. Porque Dios ha mostrado su poder a lo largo de la Biblia, como cuando Él sanó a los leprosos inmediatamente. O como cuando se lo mostró a Moisés, cuando le dijo, mete tu mano debajo de tu seno, y Moisés metió su mano ahí y le salió leprosa la mano, vuelve a meter tu mano y después le salió limpia. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Y voy a dar una serie de escrituras esta mañana que pueden ser de gran bendición para su vida, para que usted aprenda a enfocarse en lo sobrenatural. Ahora, antes de hacerlo, me gustaría que pudiéramos enfocarnos en separar los términos, lo sobrenatural, lo espiritual y lo milagroso. Entonces vamos a enfocarnos de esta manera. Lo sobrenatural cubre dos áreas. Lo sobrenatural tiene que ver con el mundo espiritual, del cual nosotros estamos conscientes por la palabra y por experiencias personales que hemos tenido. ¿Alguien dice amén a eso? Pero es algo que no está delante de nuestros ojos naturales. Cuando hablamos del mundo espiritual, hablamos de los ángeles, hablamos acerca del reino de Dios que incluye la nueva Jerusalén, hablamos de la realidad de lo que es ese mundo totalmente diferente del nuestro, el reino de Dios y ese mundo espiritual. Vamos a establecer esta frase que está ahí recalcada o subrayada. Es una realidad permanente. Amén. El mundo espiritual es una realidad permanente. Este mundo es pasajero. Este mundo pasa. La tierra incluso va a ser cambiada. Va a haber un cielo nuevo y tierra nueva. Pero el reino de Dios es inconmovible. Por eso la palabra dice que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios, el mundo espiritual del cual nosotros no tenemos ni idea como para poderlo describir, es una realidad permanente, incambiable. Nosotros en lo natural experimentamos situaciones como, por ejemplo, si usted va al pueblo donde usted se crió, hoy usted no lo reconocería. Ya cambió. No, y es que yo me acuerdo que aquí había una tiendita y aquí yo compraba agua dulce, dicen algunos, ¿verdad? Y ahora ya no venden aquí nada, sino que ahora un edificio, una cuestión de apartamentos, algo ha cambiado. Los lugares cambian, las personas cambian. Todo lo que es natural, todo lo que es físico, todo lo que es material es temporal. Pero todo lo que es espiritual es permanente. Entonces lo sobrenatural tiene que ver con el mundo espiritual. O sea que el mundo espiritual es sobrenatural. Está arriba de lo que es natural para nosotros. Pero también lo sobrenatural incluye las señales y los milagros. Y en la Biblia usted encuentra muchas palabras parecidas o similares. Usted encuentra que la Biblia habla acerca de señales, maravillas, prodigios, portentos, y esto incluye señales engañosas que el diablo puede hacer o con lo que puede respaldar a los ministros, como por ejemplo el anticristo. La palabra dice que ese inicuo va a venir con el poder y obra de Satanás. La palabra de Dios habla acerca de señales tremendas
que pueden engañar incluso a los escogidos. Entonces, las señales y los milagros pertenecen a lo sobrenatural, y parte del discernimiento y de la capacidad de un creyente consiste en discernir qué es divino y qué es satánico. Porque hay muchas iglesias, hermano, donde hay espíritus de error moviéndose y la gente cree que es el Espíritu Santo. Gente revolcándose, gente como que tienen ataques epilépticos, todo el mundo haciendo un relato y dicen: la gloria de Dios cayó, el Espíritu Santo llegó, porque no tienen discernimiento, porque no todo lo sobrenatural es de Dios. Existe lo sobrenatural del diablo, y la prueba sencilla es cuando Moisés tiró su vara delante de Faraón y los magos hicieron lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que aprender a entender este escenario del cual estoy hablando. Lo sobrenatural incluye la realidad del mundo espiritual y también las señales, los prodigios, los portentos y todo aquello que no pertenece al plano natural. Ahora, nosotros vamos a hacer una separación acá, muy importante que usted lo reciba. El mundo espiritual es una realidad permanente, incambiable. El diablo no puede hacer nada para trastornar, para afectar el reino de Dios. Alguien que dé gloria a Dios por eso. El diablo no puede hacer nada para cambiar lo espiritual. El diablo no puede hacer nada para cambiar la autoridad que al creyente le ha sido dada. El diablo no puede hacer nada para que el creyente no use la autoridad. Lo único que podría hacer sería engañar a las personas para que no dependan de Dios. Pero el diablo no puede cambiar la realidad permanente del mundo espiritual. Entonces separemos ese mundo espiritual como una realidad permanente, incambiable, de lo milagroso. Porque lo milagroso o los milagros son eventos aislados, son intervenciones del mundo espiritual en el plano físico. Lo milagroso es un evento que se produce en la tierra, que se produce en este mundo o en las personas, cuando el mundo espiritual interviene en el mundo natural. Entonces, al hablar de enfocarnos en lo sobrenatural, podemos decirlo de esta manera: significa vivir conscientes de que el reino espiritual es una realidad incambiable y que lo milagroso está disponible para nosotros. Y a fin de que lo entendamos, voy a dar algunos ejemplos. Lo sobrenatural era que hubieran carros de fuego y jinetes cerca de Elías. Pero lo milagroso fue que él fuera arrebatado en uno de esos carros. Amén. O sea, hay una relación entre lo sobrenatural, el reino de Dios, que es lo espiritual, y lo milagroso. Y quiero mostrarle, cuando hablamos de lo sobrenatural, que lo sobrenatural cubre ambas cosas. Cubre el reino espiritual y cubre los milagros, que son acciones o eventos que dominan o cambian las circunstancias en lo material o en lo físico. Y entonces, para efectos de que nos enfoquemos y entendamos la realidad de lo espiritual o de lo sobrenatural, quiero irle dando estas ideas. Es sobrenatural que hubieran carros de fuego y que hubieran jinetes alrededor de Elías. Pero el milagro que ahí sucedió fue que a Elías lo subieron en el carro y Eliseo lo vio. Y Eliseo comenzó a clamar: Padre mío, y su gente de acabada. Entonces hubo un milagro efectuado por la intervención del mundo espiritual en el mundo natural. Otro ejemplo: lo sobrenatural era que hubieran carros de fuego y ejércitos celestiales rodeando a Eliseo. Ya Eliseo ya sabía de la realidad de los carros de fuego, porque había visto a su maestro haber sido arrebatado al cielo en un carro de fuego, y él había recibido su manto, su vestidura. Entonces, lo sobrenatural, lo espiritual, era que hubieran carros de fuego y ejércitos celestiales rodeando a Eliseo y a su criado. Pero ¿qué fue lo milagroso? Que cuando él clamó, sus enemigos quedaron ciegos. La intervención del plano espiritual en el mundo natural. Había mucha gente enviada por el rey para capturar a Eliseo.
pero había una realidad espiritual, el ejército de Dios siendo enviado a favor de su siervo. Esa era la realidad del mundo espiritual. Y la realidad del mundo espiritual es lo que permite que hayan milagros, que hayan manifestaciones sobrenaturales, que hayan señales o que hayan eventos que sobrepasan todo lo lógico o lo racional en la tierra. Entonces, ante la palabra de Eliseo, Señor, ciega a estos hombres. Toda la gente que había llegado para capturar a Eliseo quedaron ciegos. Eso fue lo milagroso. Lo sobrenatural, hermanos, era que Dios, teniendo el dominio sobre todas las bestias, dominara y preparara un gran pez, porque así dice la palabra en el libro de Jonás, que Dios había preparado un gran pez. Eso es sobrenatural, ¿cuántos lo creen? Eso es espiritual, que Dios hubiera preparado un pez. O sea que el pez estaba listo, como el Uber cuando usted lo llama. El pez estaba listo para capturar a Jonás cuando lo tiraron del barco. Lo sobrenatural era eso, que Dios dominara y preparara a ese gran pez para tragarse a Jonás. Pero lo milagroso fue que Jonás estuviera 3 días y 3 noches sin que el pez lo digiriera y que, por cierto, se lo llevara al puerto a donde Dios quería desembarcarlo. Lo sobrenatural domina sobre lo natural. Lo espiritual es parte de lo sobrenatural y eso no es cambiable, eso es inmutable, eso es inconmovible. Y lo espiritual interviene sobre lo natural, causando lo milagroso, causando las señales, las maravillas, por causa de la intervención de Dios, o las señales engañosas por la intervención del diablo y demonios. Lo sobrenatural era que el Espíritu de Dios viniera sobre Sansón. Y cada vez que Sansón experimentaba que el Espíritu Santo viniera sobre él, había un cambio en su condición natural. Entonces lo sobrenatural era que Dios derramara su Espíritu sobre Sansón. Pero lo milagroso era o fue que su fuerza se multiplicara para matar a cientos de filisteos. El milagro era la fuerza que él recibía, un evento, una intervención, suspendiendo o cambiando lo natural, lo lógico, lo racional, siendo dominado o controlado por lo espiritual. Era sobrenatural que Gabriel llegara a visitar a Daniel. ¿Por qué era sobrenatural? Porque es sobrenatural, hermano, que un ángel venga a visitarlo a usted. Que alguien venga desde el reino de Dios a visitarlo a usted. Esto es sobrenatural. Es una realidad incambiable, la realidad de los ángeles. Entonces era sobrenatural que Gabriel fuera enviado para poder hablar con Daniel. Pero lo milagroso fue que Daniel recibiera revelaciones de parte de ese ángel, que Daniel recibiera interpretación de visiones y de sueños, y que él pudiera hablar con tal convicción que pudo no impresionar, sino convencer que el Dios Altísimo revela los secretos a quien Él quiere. Entonces vemos acá diferentes manifestaciones o intervenciones en el plano natural que nos muestran que Dios ha estado interesado en obrar milagros de diferentes tipos, en diferentes circunstancias. Milagros de provisión, milagros de protección, milagros de sanidad, porque Dios gobierna desde su reino espiritual sobre el reino físico, sobre el reino terrenal o material. Y entonces ahí, hermanos, podríamos seguir con la lista. Era sobrenatural que un profeta fuera inspirado por Dios y que Dios le diera palabra a un hombre continuamente, como sucedía con todos los profetas. Eso era sobrenatural. Es sobrenatural que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Es sobrenatural que usted sienta impulsos o intenciones, o que le vengan a su mente o a su corazón ideas de cosas que usted puede hacer para servir, para bendecir a alguien. Eso es sobrenatural. Entonces era sobrenatural que el Espíritu de Dios viniera sobre los profetas y que los inspirara para poder hablar, trayendo revelaciones, trayendo guianza específica.
Un milagro obrado por uno de los profetas sobre la base de la intervención de lo espiritual sobre lo terrenal fue cuando el profeta le da la palabra a Naamán y le dice: el Señor dice que te vayas al río a zambullirte para que tu lepra sea sanada. Y cuando el hombre obedece y se mete en el río, su lepra fue sanada. Lo milagroso, un milagro hecho a favor de un enemigo de Dios. Recuerde que esos eran enemigos y usted tómelo para sí. Si Dios hace milagros a favor de sus enemigos, Él va a hacer milagros a favor de mí, que soy su hija, a favor de mí, que soy su hijo. Es algo muy importante en lo cual enfocamos. Entonces vemos que la lista se puede ampliar y yo se lo dejo a usted para que usted vaya enfocándose y edificando su fe en esta dirección. Lo sobrenatural es el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, la experiencia de la realidad de la presencia de Dios, como la tuvieron aquellos 120 en el aposento alto. Eso fue sobrenatural. Fue sobrenatural las llamas de fuego que habían sobre sus cabezas. Fue sobrenatural que por causa de la presencia de Dios se diera el milagro de que hablaran en lenguas y la gente que estaba alrededor, que eran de diferentes naciones, les entendían que estaban glorificando a Dios. Entonces, lo sobrenatural fue el bautismo con el Espíritu Santo. Pero una de las cosas milagrosas que sucedió con uno de los profetas fue que traían a los enfermos, los acercaban a Pedro, para que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y fueran sanados. Imagínense cómo obra Dios. No hubo imposición de mano, no hubo confesión de la palabra, no hubo ungir con aceite, no hubo intercesión por toda la iglesia. Pedro pasaba y la gente podía recibir por causa de la unción que había, por causa de la presencia de Dios que había en Pedro. Eso es milagroso. La intervención del mundo espiritual sobre el plano físico, sobre el plano natural, está súper requete comprobado en la Biblia. Pero para nosotros muchas veces, cuando ya tenemos años de ser cristianos, llega a ser algo tan normal que lo llegamos a aceptar como algo racional y ya no nos emociona. He meditado sobre esto, por ejemplo, cuando usted le cuenta a un niño que el lobo se comió a la abuelita y la Caperucita llega. ¿Y qué ojos tan grandes tienes, abuelita? ¿Y qué uñas tan grandes tienes? ¿Y qué boca tan grande tienes? Y usted piensa en el niño que está recibiendo esa información y el niño se forma la idea. El lobo se comió a la abuelita. La abuelita está en la panza del lobo. Y al igual que con Jonás, en la panza del pez, la abuelita está viva. Pero el niño está procesando información. Una información que el niño está recibiendo y aceptando como verdadera. Y aunque es un cuento, el niño está siendo llenado de información. Y cuando el niño le cuenta que después llega el cazador y que rescata a la abuelita, le raja la panza al lobo y la abuelita sale, el niño recibe esa información como algo interesante que le lleva a un buen final al cuento. Y entonces nosotros tenemos ese error, humanamente hablando, aparte de enfocarnos en lo natural, aparte de enfocarnos y de estar siendo guiados por nuestro sentido, en que llegamos a oír tanto de la Biblia que a veces ya no significa mayor cosa para nosotros. Cuando pudiéramos estar emocionados pensando en tantas historias que hay en la Biblia, tantas intervenciones milagrosas que hay en la Biblia, y aplicarlo a nuestra vida diciendo: es que Dios todavía tiene milagros que hacer en mi vida. Los gringos tienen una frase difícil de traducir y es: Dios tiene almacenado muchos milagros para ti todavía. Y eso de que estén almacenados significa que están guardados. ¿Los va a ocupar o ahí los va a dejar? Es como la mamá que tiene ahí una vajilla nueva que nunca la saca. Le da al esposo siempre en el de plástico todo quemado porque la nueva la tiene guardada. Tiene vestidos nuevos, zapatos nuevos, tiene cosas guardadas. Se murió la señora y no lo sacó. Entonces, aplicándolo en lo sobrenatural, aplicándolo en lo milagroso, Dios tiene almacenados una cantidad de milagros que están disponibles para su vida. Y el asunto es qué va a hacer usted con eso.
¿Va a dejar pasar esos milagros? ¿Va a dejarlos ahí almacenados? ¿O se va a apropiar de ellos? Entendiendo que cada problema, cada necesidad, cada circunstancia, cada ataque del diablo o del infierno en contra suya es una oportunidad para la intervención de lo espiritual sobre su vida y para recibir un milagro y darle a Dios la gloria al final de nuestra decisión. Tengo tanto que decirles, como el apóstol Pablo dijo. Tanto que decirles. Pero con tal de que regresen el próximo domingo voy a detener. Hablando de enfocarnos espiritualmente, quiero transmitirle esta idea. Se requiere intención y conocimiento. Primer libro de Reyes 18:15. La sesión anterior era Dios nos enfoca en lo sobrenatural. Ahora en esta segunda parte es enfocándonos en lo sobrenatural. En la sesión anterior la intención al abrir la serie era que comprendiéramos que Dios nos llama. Dios nos quiere atraer hacia esa realidad espiritual. Dios nos invita a que experimentemos su intervención, sus manifestaciones, su poder en este mundo natural. La intención de esta segunda meditación de ahora es que nosotros tenemos que reaccionar y entender que nosotros tenemos que enfocarnos espiritualmente. Yo no puedo hacer que usted se enfoque más que animarlo con la exposición de la palabra, pero al final usted sale de aquí. Usted vive su vida natural, se regresa a su familia, a la realidad de sus problemas, a la realidad de su trabajo, a la realidad de las circunstancias. Y ahí usted tiene que enfocarse en lo sobrenatural. Ahí usted tiene que vivir con el entendimiento de que el mundo espiritual es real, una realidad que no puede ser cambiada. Y usted decide vivir en expectativa de milagros sucediendo en su vida. Quiero enfocarlo con esta palabra y voy a dejar todo lo que tenía para otro día, porque no hay propósito de saturarlo con la palabra, sino que hay una intención de edificarlo renglón tras renglón y línea tras línea. El primer libro de Reyes es uno de los ejemplos de algo que era normal en la vida de Elías y de Eliseo, que me habla a mí acerca de enfocarlo espiritualmente, intencionalmente y con un conocimiento. Elías y Eliseo acostumbraban a decir esto continuamente, como en este caso. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Que hoy me mostraré a él. Habla de ir a presentarse delante de acá. La frase que nos interesa aplicar a nuestra vida es: en cuya presencia estoy. Elías vivía con una convicción, con un conocimiento. Él estaba delante de Dios. David también vivía con esa convicción. Él decía que él ponía delante de sí al Señor todos los días de su vida. Elías y Eliseo hacían esta declaración: en cuya presencia estoy. Ellos sabían que habían ejércitos, que habían reinos que se habían levantado para oprimir a su pueblo. Ellos sabían que aún ellos mismos estaban en peligro, amenazas de muerte por las circunstancias naturales movidas en contra de ellos, pero ellos estaban conscientes de algo: ellos vivían en la presencia del Dios Todopoderoso. Ellos estaban conscientes, tenían un conocimiento, y ellos intencionalmente se enfocaban en lo sobrenatural. Salga de aquí esta mañana con esa determinación. Voy a enfocarme en lo sobrenatural. Voy a enfocarme en que el reino de Dios, el mundo espiritual, es una realidad inconmovible. Y voy a enfocarme en que los milagros suceden cuando el mundo espiritual interviene en este mundo natural. Y que Dios ha probado y ha demostrado que Él quiere que lo que es natural para Él, y que es sobrenatural y milagroso y asombroso para nosotros,
sea parte de nuestra experiencia mientras estamos en la tierra. Y viva con la expectativa de que Dios quiere glorificarse, de que Dios ha determinado mostrar su gloria en su debilidad, en su incapacidad, y que por amor de su nombre y para engrandecer su nombre, Él muestra su poder, Él muestra su gracia en nuestra vida, y que Él jamás va a dejar avergonzado a nadie de los que confían en Él. David lo dijo de otra manera: los leoncillos tienen hambre, tienen necesidad, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. El poder de Dios está disponible. Póngase de pie y concluyamos. Sigamos grabando todavía, por favor. Concluyamos enfocados en la realidad de un mundo espiritual. Cierre sus ojos y piense cuál es su problema o su necesidad más grande. Piense en qué área usted necesita una intervención divina. Yo ya lo tengo en mi vida, en mi familia, en mi condición particular. ¿En qué área en lo natural yo no tengo el poder para cambiar eso? Yo no tengo la habilidad, la capacidad, y naturalmente no puedo apoyarme en amigos, no puedo apoyarme en ustedes, no puedo apoyarme en nadie, pero puedo apoyarme en el Dios de los cielos, en aquel que es poderoso, que puede volver el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, en aquel que es poderoso para abrir estanques en el desierto, en aquel que es poderoso para cerrar puertas y que nadie pueda abrirlas, en aquel cuyos ojos son como llamas de fuego y que tiene la llave del infierno y de la muerte. Puedo enfocarme en su poder, en su gracia y creer por un milagro, en su circunstancia, en su necesidad, en su problema. Clame a Dios por un milagro, clame a Dios por su poder y dígale: Padre, glorifícate, quizás en la vida de su esposo, quizás en la vida del hijo, quizás en la enfermedad, en la necesidad, quizás en la deuda. Dígale: Padre, glorifícate. Es real tu reino para mí, eres real con tu presencia para mí, y yo clamo ahora por un milagro. Levante su voz conmigo esta mañana y clamamos por milagro. Padre, clamamos por tu intervención, clamamos por tu reino viviendo, tu voluntad siendo hecha en el nombre de Jesús. Padre, yo pongo mi necesidad, mi incapacidad delante de ti. Te necesito. Clamo a ti por tu poder, por tu obra, por tu manifestación, porque vivo confiado, persuadido de que tu reino es real, que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y te daré la gloria y te doy las gracias anticipadamente, porque puedo confiar en ti, porque puedo vivir con la expectativa de que algo poderoso sucederá, que algo grande viene, que la lluvia de bendición viene, que tu provisión y la victoria se manifiestan a favor de tu pueblo. Gracias, Padre. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, clamamos a ti por milagros, clamamos a ti por tu poder y te damos la gloria. Te daremos salvación.
y lo decimos: tú eres grande, tú eres fuerte, nadie es igual, nadie te hace frente. Tú eres santo, digno de gloria, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y tú eres grande. Escondemos en ti, esperamos en ti, nos apoyamos en tu palabra. Bendito Dios, tú recibirás la gloria y la alabanza por siempre. Anticipadamente te damos la gracia por lo que estás haciendo ahora, por lo que harás en nuestra vida. En el nombre de Jesús te bendecimos, en el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos, Rey, y decidimos vivir enfocados intencionalmente, conscientemente en la realidad de tu presencia, en la realidad de tu reino, sabiendo que el cielo gobierna, sabiendo que tú eres el Rey, el Señor de la creación, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro escudo, nuestra gloria, el que levanta nuestra